Bueno, muchas gracias Juan Carlos, también a Carolina y pues a Juan Carlos Flores por estar acá con nosotros para presentar este gran ensayo que es Los que sobran. Y creo que muchos de los que aquí estamos presentes en algún momento hemos hecho parte de los que sobran y ya vamos a llegar a esa conclusión. Pero antes de empezar, pues quería comentar que al terminar de leer este libro, me remití a una novela de una escritora chilena, Diamela Altic, que se llama Mano de Obra. Y es la historia de un grupo de empleados de un supermercado, que es como una especie de metáfora quizás de lo que en su momento fue la dictadura, donde hay un supervisor que señala todo el tiempo quién trabaja, quién no trabaja, y estos empleados empiezan cada uno tiene unas capacidades excepcionales, profesionales incluso, pero se ven allí frustrados, oprimidos por ese sistema. Y pues indudablemente me remitió este libro a esto, y casualmente pues de una autora chilena, donde usted aborda un tema chileno acá, los aborda como un experimento, y se remonta también a una época ya casi 200 años atrás. ¿Cómo logra usted darle un equilibrio a todo esto, a toda esta información que podría ser para muchos algo caótico, porque vamos del pasado al presente y todo el tiempo? ¿Cómo logra darle usted una forma durante los días que tuvo la rigidez y la disciplina para llevar a cabo la escritura de este ensayo? Yo quisiera leer a ver si lo encuentro. Ahora lo busqué para conversarlo y se me volvió a olvidar. Aquí está. Entonces lo leo. Todo ocurrió en un tren, la Flecha Roja, que sale de Moscú a las 11:59 p.m. y 8 horas después arriba a San Petersburgo. El tren es un impecable expreso de los ferrocarriles rusos que realiza ese viaje ida y vuelta desde 1931, con excepción de los años más duros de la Segunda Guerra Mundial, entre 1941 y 1944. En ese expreso de medianoche, durante un viaje hace unos años, conocí a un bibliófilo, quien viajaba a San Petersburgo, según me dijo de pasada, a la casa de una rara edición. Cuando me preguntó cuál era el motivo de mi viaje, de manera bastante nebulosa le respondí que iba tras las huellas de algunos hechos históricos relacionados con Nicolás I, un emperador de Rusia en la primera mitad del siglo XIX. Esta investigación, la que condujo finalmente este libro, aún no tomaba forma. Y en verdad le comenté esto como quien no quiere la cosa. Pues como no lo tenían claro para mí, no me sentía muy cómodo que me preguntaran qué era lo que iba a hacer. Yo estaba un poco confundido. Bien, en cuanto mencioné al zar, mi flemático interlocutor se transformó en un erudito formidable. Y entonces él me cuenta, hay una historia, no quiero extenderme, me habla de una biblioteca extraordinaria que existía en Estocolmo, que compra este mismo zar, la lleva a Rusia, que tiene unos manuscritos valiosísimos, y entonces él habla de que esos manuscritos los trajo un aristócrata ruso, pero realmente de origen holandés, rusificado, los trae a Rusia, que son manuscritos valiosísimos, y que incluso hay manuscritos antiquísimos en arameo. Pues yo me estoy durmiendo y ya quiero, este señor no me va a dejar dormir, voy a llegar dormido, yo tenía poco tiempo al otro día, entonces quería irme a dormir para levantarme temprano, avanzar en esta investigación, pero me acordé de la cortesía de mi madre, que era una mujer muy cortés, entonces me dio como recordar, y ella me hubiera dicho, oiga, ¿usted cómo fue tan descortés con ese señor? Mi madre falleció hace muchos años, muy joven, y en fin, el caso es que al final él me dice que en el Met, en el Museo Metropolitano de Nueva York, me dice, están unos de esos manuscritos que este aristócrata, ¿cierto?, holandés rusificado, había sacado de Persia en el siglo XIX. Y socarronamente me dice, pero lo curioso es que la gente del Met no reconoce ese origen de los manuscritos, ¿sí? Y lo entendí porque los manuscritos pues salieron de una manera muy extraña. ¿Cómo saca uno toda esa riqueza de un país? Como resultado de una guerra, ¿cierto? De un trofeo de guerra. Todo eso me queda a mí. Pero luego me dice que el manuscrito que está en el Met tiene unos dibujos extraordinarios de aves
y que son la ilustración de una obra que se llama El lenguaje de los pájaros. Yo no la conocía, le pregunto, ¿qué obra es? Y me dice, es la obra de un escritor persa de hace 1000 años. Y ahí yo como que me despierto, me parecía, porque a mí me interesan las aves. Y he conversado con amigos y miembros de mi familia desde hace años, qué es lo que buscamos los seres humanos cuando observamos las aves. Quindío es hoy sede de turismo global por las aves y la gente paga un billetal, como decimos en Colombia, para verlas. Y entonces él me dice, me dice algunas cosas, dice, lo más bonito es qué es lo que busca la gente con esas aves, lo describe ese escritor. Es un viaje de las aves, pero me dice, pero al final lo que ellas buscaban estaba dentro de ellas mismas. Dice, es un viaje épico de las aves. Y entonces yo digo, miércoles. O sea que lo que buscamos cuando observamos aves y recorremos miles de kilómetros, vamos a otros países, nos trepamos a montañas, atravesamos pantanos, humedales, está dentro de nosotros mismos. Entonces, esto comprime lo que el libro es, ¿cierto? El libro es, en primer lugar, que uno debe preservar, no importa cuán viejo sea uno, la capacidad de asombro. La curiosidad. Porque si uno no conserva la curiosidad, no va a encontrar cosas interesantes, ¿cierto? Si al final la curiosidad mía no hubiera estado un poquitico viva, yo me voy a dormir. Le digo, qué pena, señor, pero mañana tengo una agenda, como decimos, una agenda muy complicada, me tengo que ir a dormir. No me fui a dormir, ¿cierto? Pero fue porque luego yo corroboré todo esto. Parte del libro es corroborar eso. Efectivamente, yo fui a mirar los catálogos del Met y efectivamente estaba ese manuscrito allí. Y el mismo Met dice, este manuscrito no está entre los que el conde Sugtelen sacó de Persia. Efectivamente no estaba calumniando al Met. El Met dice, niega, no. Esos no salieron de la biblioteca del conde Sugtelen, porque habrían desaparecido 2 veces. Una de Rusia, una de Persia y la otra de Rusia. Porque la otra pregunta sería, ¿cómo salieron de Rusia si estaban en la Biblioteca Nacional de Rusia? Bien, luego es la combinación de varios saberes, ¿cierto? Yo soy historiador de formación. Pero al mismo tiempo me interesan otras cosas. Me gusta la literatura, ¿verdad? Me gusta la literatura. También me gustan las realidades políticas, ¿sí? Las guerras, entre otras, como grandes fenómenos políticos. También me gustan los temas del alma humana. Y por eso mi preocupación desde hace años, ¿qué es lo que buscamos cuando observamos las aves? ¿Cuál es el problema del mundo contemporáneo que nos empuja a buscar las aves? ¿Por qué lo que antes se buscaba en otros lugares, en los templos, en los santuarios, en lugares sagrados, en los bosques, en lugares sagrados en las montañas, ya no se busca tanto allí, al menos para el hombre occidental? Entonces, la estructura del libro combina esas cosas y el elemento central requiere de interrogar a varias civilizaciones, no solamente la nuestra, porque comprender lo que está ocurriendo, lo que nos está ocurriendo es de tal magnitud, ¿cierto? Este libro se empezó a escribir antes de la pandemia, ¿no? Yo describo un sueño que tuve, que me orienta, que me guía, y hemos entrado en un túnel de incertidumbre. Además, en un túnel de aceleración de la incertidumbre. A él hemos entrado. De manera que hoy el presente no viene del pasado. Hoy el presente viene del futuro. Casi no tenemos analogías que establecer. Yo intento establecer unas pocas analogías acá con la historia. Intento pensar esto de los persas, porque descubro que no solamente hubo este escritor, sino otro gran escritor y filósofo, Avicena, que todos lo conocemos, en el colegio por lo menos nos lo mencionaron. Pensaron también el tema de las aves como metáfora del ser humano y como metáfora del espíritu humano. Entonces, también debo dejar a curiosidad de los eventuales lectores, a los cuales mi tarea es seducir hoy, eso cómo se combina. Y precisamente, es parte del trabajo. Precisamente esa curiosidad que tuvo Juan Carlos se unió como la epifanía, porque creo que de tanta curiosidad que uno pueda tener, hay momentos en los que se ilumina y le llega también en una visita a Rusia, unir lo que está sucediendo en Chile a finales del 2019, con esa generación que le cuentan a usted que existió, que la generación de los que sobran en el siglo XIX también, y usted como que tiene como que trata de tener como primero la pregunta y trata de encontrar la respuesta. Claro, puede ser que estos que sobran ahorita
tengan las mismas razones de los que sobraron en la época cuando fue registrado por autores que usted también cita en este libro, Dostoyevsky, Tolstoy, entre otros, y trata de encontrar ese paralelismo y esa respuesta por medio de la curiosidad, se va llevando por medio de esa historia a encontrar una respuesta aquí también, de los que sobran, que en últimas no es una alusión a la canción de los prisioneros, aunque sí por ese recuerdo y el cassette que usted aún conserva, sino por esa generación que en su momento por los zares estaba siendo oprimida, estaba siendo minimizada y que se estaba ella misma dejando marginalizar. Sí, a raíz de lo que usted menciona y conectado con también su anterior pregunta, durante miles de años las distintas civilizaciones percibieron que nosotros vivíamos conectados con 3 niveles. Un nivel, el del inframundo, lo que los griegos llamaban el Hades, ¿sí? Lo subterráneo, que está en todas las civilizaciones. Otro nivel, nuestro nivel terrenal, ¿cierto? El de nuestra vida, el espacio preciso de nuestra vida. Y otro nivel, el nivel del cielo, del cosmos, el nivel estelar, dependiendo de la civilización a la cual se pertenezca. Entonces, es muy difícil entender los desafíos que tenemos ahora como humanidad si nos ubicamos en un solo nivel. Y a lo largo de los últimos siglos, Occidente quiso ubicar al ser humano en un solo nivel, el nivel terrenal. ¿Sí? Sí. No hay nada antes, no habrá nada después. Lo que importa es esta vida de ahora. Y eso ha conducido el mundo a un extremo materialismo. Entonces, lo del inframundo quedó como parte de la mitología. Estaba en la mitología, hay una cosa que queda allá. Entonces, que los indígenas piensan esto, qué bonito, sí, que entierran de esta manera, de la otra. Pero para Occidente eso no fue relevante, dejó de ser relevante. Los muertos se entierran y se acabó allí. No hay un contacto pero no habrá otro mundo, como se preguntan los héroes de Homero, ¿sí? Bellamente, sí, ¿cómo es ese otro mundo? Que cuando Ulises visita el Hades y se encuentra con Aquiles en la isla de los bienaventurados, la isla de los bienaventurados, y Aquiles le dice: yo preferiría ser un humilde pastor y no este espectro que soy aquí ahora. ¿Sí? O sea, no es ya Aquiles, parece Aquiles, pero no es ya Aquiles, y él siente esa nostalgia por este nivel nuestro. Y el otro nivel, Occidente lo liquida en el siglo XIX, estoy hablando de las élites occidentales anglosajonas fundamentalmente, con la muerte de Dios del siglo XIX. Si eso otro trascendente, eso son mitos, leyendas, sí, son las religiones que Freud, pues en una frase muy desafortunada, dice esa cosa es como una neurosis infantil, ¿sí? Las religiones son como una neurosis infantil. Entonces, ¿qué es a lo que nos enfrentamos ahora? Es decir, la inmensa soledad del ser humano en solo este nivel, el terrenal. Porque hemos roto con algo que, es decir, la gran pregunta es, o sea que todas las civilizaciones que nos precedieron fueron estúpidas, porque incluían un inframundo y porque incluían otro mundo trascendente. Digamos, ahí hubo una equivocación inmensa de la humanidad, y ahí es donde yo me meto con aspectos del hoy. Y entonces yo interrogo, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos para que en 20 años una droga vendida legalmente por laboratorios legales en las grandes farmacias de los Estados Unidos? Walgreens es una gran cadena de farmacias en Estados Unidos. Walmart tiene su gran cadena de farmacias. En esas farmacias, ¿cierto? No en un callejón por allá escondido, o en una droga que te llevan no un cartel, no. Y en 20 años en Vietnam murieron 54,000 soldados de los Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial murieron un poco más de 400,000 soldados de Estados Unidos. En la Primera Guerra Mundial muy poquitos. Estados Unidos tuvo muy poco. Y en la Guerra de Secesión murieron alrededor de 750,000 personas. En 20 años,
por este opiáceo vendido legalmente como una pastilla, el nombre genérico oxicodona, no sé si se dice en castellano, y el nombre comercial Oxycontin, murieron casi 600,000 norteamericanos. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a un sistema para que el poder económico de unas farmacéuticas rompa todos los seguros que protegen al ciudadano, ¿cierto? De que alguien les venda legalmente, diciéndoles además una mentira inmensa, que esa pastilla, que era más de 60% heroína pura, que se la recetaban sus médicos para el dolor, solamente iba a producir adicción en menos del 1% de quienes la consumieran. En Estados Unidos ustedes van a, pues, si son curiosos, mirarán a un policía de Estados Unidos y dirán, ¿qué es lo que tiene en el cinto al lado de la pistola? ¿Sí? ¿Qué es eso? Y esa cosa se llama, es otra droga, se llama Narcan, que se conoce en Estados Unidos popularmente como la droga Lázaro. Es una pistola que tiene 2 chuzos, ¿sí? Y es para utilizar cuando un policía ve a una persona que se desploma en el piso, que es una señal de sobredosis con opiáceos. Eso es lo terrible, te caes donde estés, aquí en la librería, en el parqueadero. Hay un famoso video en Estados Unidos donde hay una familia encerrada en el carro, en el parqueadero, y los niños están atrás mirando aterrados a sus papás y los 2 papás están así. Entonces el policía saca esta cosa, se la mete en los orificios nasales y le dispara. ¿Sí? Pero ocurre hoy que los adictos se han vuelto adictos al Narcan. Entonces consumen la heroína, ¿cierto? O fentanil, bueno, ya el oxycodone pues salió del mercado, pero se consume fentanil que viene de China y de México, y van hasta el último límite y tienen la cosa esta, y un familiar pues saca angustiado y se la usa. Entonces el libro tiene elementos de análisis muy concretos, ¿cierto? Yo traigo a partir de documentos judiciales de los Estados Unidos. Este no es un libro de opiniones, ¿no? Es que yo pienso, yo creo, a mí me parece, no. Todo esto que yo hablo está documentado. Entonces, yo utilizo todo el expediente judicial de una mujer valientísima a la que admiro, que era Maura Healey, que era la fiscal general del estado de Massachusetts. Maura Healey fue uno de los 40 ciudades y estados que entabló demanda contra estas farmacéuticas. Y en el expediente judicial está todo esto, están los correos internos de la compañía, cuando se diseña la droga, y entonces el diseñador de apellido japonés le dice a uno de los dueños de la compañía, Richard Sackler, a las 15 familias más ricas de Estados Unidos, la familia Sackler le dice, pero es que nosotros hemos visto que si la pastilla se disuelve en un poquito de agua, un drogadicto puede extraer con una jeringa esa heroína, de manera que esta pastilla la gente la va a ir a comprar y se la va a robar, ¿sí? Y le dice, lo que nos interesa es, usted ocúpese de las ventas, es lo que le responde. Hay un fiscal en Virginia Occidental, un fiscal, ¿cierto?, que ve las evidencias, le empiezan a llegar evidencias de sobredosis, de robos de la pastilla, de que las venden por debajo de cuerda en las farmacias sin la fórmula médica, de que hay médicos que se están haciendo multimillonarios vendiendo la pastilla, que hay filas gigantescas en los consultorios, porque la gente sabe, el FBI se inventa un nombre para esos médicos, pill mills, ¿cierto?, que venden esas pastillas, las formulan como locos, que esas personas empiezan a tener un nivel de vida como político colombiano robando, ¿cierto? ¿Cierto? Que de pronto el barrio popular terminan viviendo en apartamentos que uno dice en Rosales, pero uno dice, pero este señor ¿a qué horas trabajó? ¿A qué horas trabajó? ¿A qué horas ha producido? Y luego uno los ve en primera clase, ¿sí? ¿Sí? Y se sube en un avión en Colombia y sentados siempre en la primera fila los políticos de la respectiva región, los doctores de la respectiva región, cosas. Así son los médicos que venden este. Así son los médicos. Porque así son esos médicos. Eran médicos de la nómina. No, claro, y entonces el laboratorio se da cuenta que hay un médico, este médico Flores, que está vendiendo pastillas a la lata y manda de inmediato al visitador y le dice, queremos contratarlo como conferencista. Y se ganaban $60,000, $80,000 adicionales como conferencista de la farmacéutica. Entonces, esto evidencia, fíjense, no es una cosa material, es un caso judicial, pero ¿qué evidencia? Evidencia que hay un momento peligrosísimo que estamos viviendo en que muchas industrias cierran los ojos en la decisión, en el dilema moral entre codicia y los derechos de mis conciudadanos.
que a entidades estatales. Yo siempre pensaba, aprobado por la FDA, la Agencia de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, eso se puede consumir. Lo digo honestamente. Yo cuando tenía una duda de que un alimento, yo buscaba qué dice la FDA de ese alimento. No, si lo aprueba la Agencia de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. La Agencia de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos aprobó esa pastilla. La aprobó legalmente. Claro, después hay un periodista del New York Times que hace una magnífica investigación. Yo menciono ahí a ese periodista, menciono el libro y muestra cómo luego ese funcionario se va a trabajar a esta compañía. Se rompen además los códigos éticos. Muestro además cómo va a ser 30, 40 años, que por una orden del Departamento de Comercio de los Estados Unidos se prohibió el juramento de Hipócrates en los Estados Unidos. De los médicos. ¿Que por qué eso iba contra la libre competencia? Sí, eso iba contra la libre competencia. Alguien me mirará con asombro. Aquí están los documentos respectivos, ¿cierto? Todo esto es documentado. Entonces, el libro mantengo esa relación, ¿cierto? Nuestro mundo material, lo trascendente. ¿Qué es una cosa trascendente? Que yo considere a otro ser humano digno, portador de unos valores, portador de una vida que me impide realizar ciertas acciones. En algún momento de nuestra juventud, muchos de los que estamos aquí vimos la lista Schindler. Ese señor era un negociante y le brindaban mano de obra barata y la usó, pero en algún momento descubre es que esta mano de obra barata mía, seres humanos como yo, los van a gasear. Y allí él tuvo el dilema. Dijo, acepto que los gaseen o intento salvar a algunos de ellos. Es un dilema que no tienen incluso algunas universidades que usted nombra acá, universidades que no lavan dinero sino que lavan prestigio, como en el caso del señor Jeffrey Epstein, que tenía una oficina dentro de la universidad, pero que ni siquiera tenía un pregrado, pero que eso, al igual que muchos otros, fue lo que obtuvo gracias a las donaciones, a esa filantropía, digamos, de doble sentido que también utilizaron la familia Sackler para limpiar su nombre, su reputación, pero que en últimas termina haciendo que los que sobran sean más los que sobran, sean más los suprimidos y se cierre como esa pirámide de oportunidades a la que uno aspira a llegar siguiendo los consejos de estudie, capacítese, trate de salir adelante, pero en el fondo todo está cerrado arriba. Sí, es que hay una cosa que es la riqueza, hay otra cosa que es mucha riqueza. Y ellas han acompañado la historia de la humanidad. Y hay advertencias sobre eso, la advertencia que nos hace la mitología sobre el rey Midas. Pero a lo que asistimos hoy es a una cosa demencial. Menos del 1% de la población del planeta tiene ya casi el 70% de la riqueza del planeta. Eso significa un grupo muy pequeño con esta desaparición de estos frenos morales, completa desaparición. Los Sackler eran una familia muy sofisticada, grandes coleccionistas de arte. Usted iba al Met de Nueva York y había una sala, Sackler Wing. ¿Qué estaba allí? El templo de Dandur. En el Met de Nueva York, como muchos de ustedes saben, hay un templo egipcio completo, que el gobierno de Egipto, cuando construyó la presa de Asuán, que inundó buena parte del Alto Egipto, dijo, pues es una cosa increíble, ya no se haría, ¿no? Pero es increíble, dijo, regalémosle esto al gobierno, al pueblo de los Estados Unidos. Y está allí. Y entonces el mantenimiento y todo esto lo garantizaban los Sackler. Si usted iba al Louvre, toda el ala de antigüedades orientales, que es extraordinaria en el Louvre, era el ala Sackler. Si usted iba a la Tate Modern, a la National Gallery, había cosas patrocinadas por los Sackler. Pero doy un ejemplo de una universidad, la Tufts, que no es una Ivy League, que son estas universidades que fueron fundadas en Estados Unidos en la colonia, que son Harvard, Yale, bla, 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 bla. Pero es una magnífica universidad, también en Boston. Y cuando estalla el escándalo, casi todas las facultades, la Facultad de Medicina, ¿cómo se llamaba la Facultad de Medicina? Una de las más prestigiosas del mundo, de Tufts, se llamaba la Sackler, la Escuela Sackler de Medicina. Entonces hay una estudiante, pues, y eso empieza a salir en las noticias y los estudiantes empiezan a preguntar, pero ¿esto qué es? ¿La universidad qué fue lo que permitió? ¿Cómo es esto? Esos tipos que envenenaron a toda esta generación. Y hay una estudiante que en clase, yo traigo el artículo donde el profesor cuenta, me pasó esto en mi clase, que le dice al profesor, yo después de oír todo esto siento como si yo estuviera en una escuela de medicina que se llamara la Escuela de Medicina Pablo Escobar.
pero todo esto realizado legalmente. Entonces, a lo que yo voy es que hay un desquiciamiento muy peligroso de ciertas instituciones, ciertos valores, y incluso las universidades más de élite en el mundo han sido permeadas por esto. Un aliado mío en la investigación fue el periódico de los jóvenes de Harvard, ¿cierto? De Crimson, que es el periódico de los estudiantes de Harvard. Que ellos lo denuncian. Son ellos, ojo, no es la junta directiva, no es el consejo directivo de la universidad, no son decanos de la universidad, no es el rector de la universidad, son los estudiantes que le dicen a la universidad, a ver rector, le dicen, ¿cómo es posible que un señor que ya fue condenado en la Florida por acceso carnal a ¿cómo se llama? El término técnico se me escapa en estos momentos, ¿cierto? Prostitución de jóvenes, una red de prostitución del más alto nivel. ¿Cómo es posible que ese señor, sin ser profesor de la universidad, ojo a esto, sin ser profesor de la universidad, tenga una oficina en Harvard? Ese es Epstein, el del famoso escándalo, que murió en la cárcel en condiciones que no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. ¿Por qué lo podía hacer? Y además, cuando él, una vez después de juzgado, él regresa a la oficina. Y hay un artículo del New York Times, pero además él ni siquiera era egresado de la universidad, pero con la plata logró que la gente pensara que él era egresado de Harvard. Y él invitaba a la gente muy poderosa, organizaba comidas en la universidad, en el club de la universidad, y la gente pensaba, no, pues este tipo es un tipo que se rodea con la élite mundial. Y los estudiantes le dicen a la universidad, usted está permitiendo que esto sea un lavadero para los crímenes de ese tipo. En la primera parte, el rector le responde a los estudiantes, el único hombre que ha sido 2 veces rector de Harvard en su historia, le responde a los estudiantes, yo traigo la carta aquí, les dice, sí, es que, la oficina del rector remitió una carta de él en su primera gestión. La carta dice, es que los beneficios que se obtienen son mucho más grandes que el origen de los recursos. Entonces, el asunto de hoy, insisto, no es una anécdota, es una gravísima alteración de instituciones que defienden, fíjense usted, la salud pública. ¿Cierto? Esos sellos se violentan en Estados Unidos. Y una pastilla inverosímil unas décadas antes que eso se pudiera vender legalmente, se vende legalmente. Y ojo, hay una carta bellísima que está en los archivos de la compañía de los Sackler, que les llegó a ellos, donde una madre dice, es San Valentín, mi nuera está recordando la muerte de mi hijo, era un joven, sufría de un dolor de espalda, tomaba Motrin, un día va al médico y el médico le dice, no, mijo, hay una cosa mucho mejor que Motrin, mire, lleve esto, lleve esta pastilla. La empieza a tomar para el dolor de espalda, no por ser adicto, y se convierte en adicto. Pero el médico le decía, no te vas a convertir en adicto. ¿Sí? La publicidad en televisión, la publicidad masiva en televisión le decía, no te vas a convertir en adicto. Imagínense ustedes qué hubiera ocurrido si Pablo Escobar hubiera hecho todo eso. Pues entonces sería una fortuna gigantesca, ¿cierto? Hay una anécdota de Pablo Escobar real. Pablo Escobar va la primera o segunda vez que va a Estados Unidos y entra a la Universidad de Columbia, abierta al público. Y dice, ¿qué es todo eso que hay ahí? Le dice, no, son las placas que conmemoran a los grandes benefactores de la universidad. ¿Y eso cómo es? Y le explica que la persona, un colombiano, pues porque cómo han lavado los narcos la plata, pues con colombianos muy bien, muy bien conectados, gente divinamente bien, como uno, ¿sí? ¿Sí? ¿O no? Así es, gente divinamente bien. Y entonces le dice, no, es que mire, este fue un gran benefactor, un gran industrial de los Estados Unidos. Y Pablo Escobar le dice, sinceramente, y cuando ve uno lo de los Sackler, pues tenía razón, a mí me gustaría estar ahí. A mí me gustaría poderle dar a esta universidad plata y estar ahí. Los Sackler hicieron eso. Pero claro, porque tenían, digamos, se rompieron todos los sellos de protección del sistema que defendían a los ciudadanos norteamericanos de una droga tan peligrosa. Y permearon la democracia y permearon el poder político, tanto que el poder político se olvidó de estar del lado del pueblo, que es como su función principal, y se fue del lado de esa inmensa minoría. Sí, hay por ejemplo un encuentro, este fiscal de Virginia Occidental, que tuvo la reunión con la secretaria. Claro, exactamente. Entonces él pone a trabajar 24 horas a su equipo. Virginia Occidental es un estado pequeño, no es un estado muy rico.
tenía recursos limitados, y pone a trabajar a todo su equipo y crea el expediente para llamar a un gran jurado que decida la acusación a la compañía, que se llamaba en ese entonces Purdue Pharma. Pero él no puede hacerlo solo como fiscal, por los recursos, porque es enfrentar a un monstruo farmacéutico de los Estados Unidos, una familia de un poder social inmenso. Piensen ustedes, una familia que tiene todo eso. Yo hago un listado, ya revelado todo esto, un listado de las que uno diría, ese es el listado de las mejores universidades del mundo. Y recibiendo plata a la lata, 60 y pico de millones de dólares, ya en la etapa final del escándalo, todavía recibían la plata. Y va al Departamento de Justicia. Pero en el Departamento de Justicia ya se habían reunido en Washington con los abogados de los Sackler. Y el equipo jurídico de los Sackler estaba encabezado por un hombre muy popular en Estados Unidos en esos momentos, que era el exalcalde Giuliani, después del atentado del 11 de septiembre. Ese era el jefe del equipo jurídico de los Sackler. Y convencen al Ministerio de Justicia de que eso es irrelevante, de que eso ahí no hay ninguna cosa grave, no hay mayor cosa. Y el Departamento de Justicia decide no apoyar, de manera que él finalmente logra algo, ¿sí? Pero lo que hace la compañía es producir la droga con otra razón, otra de las razones que tenía. La droga no sale del mercado. Si el Departamento de Justicia lo hubiera apoyado a este joven fiscal, pues se habrían ganado 10 años. Porque en ese momento llegó el momento, los Sackler llegaron a vender más de $4 billones al año en esta droga. Solo esta compañía. Y se distribuyeron. Johnson & Johnson, entonces, ¡ay, los niños! Bueno, Johnson & Johnson está siendo demandada en Estados Unidos porque los talcos para niños son cancerígenos. Y deben salir del mercado, o ya salieron del mercado, ¿no? Pero Johnson & Johnson, por ejemplo, ¿qué rol jugaba allí? Johnson & Johnson, aquí se fumigan la marihuana, los cultivos de amapola, no, se fumigan, ¿verdad? Glifosato, todo eso. Johnson & Johnson tenía cultivos legales de amapola en la isla de Tasmania, en Australia. Y era el proveedor de la materia prima, de la heroína, para estas pastillas. Todo era legal. Y al mismo tiempo se desarrollaba la guerra contra las drogas en otros lugares del mundo. Una reflexión que surge de esto, no la planteo yo aquí, es, bueno, no, pasemos a otra pregunta, porque si no mato algún interés que esto pueda generar. Sí, una de las cosas que llama la atención de este libro es que ustedes se preguntarán qué tiene que ver la Rusia del siglo XIX, los Sackler, Jeffrey Epstein, Estados Unidos, Chile, y es que uno va leyendo, aparte, bueno, solamente me sucedió como en el primer tercio del libro, y uno empieza a sentir como una desazón, como una desesperanza, pero luego se le va cambiando. No se queda en eso, va cambiando, porque luego uno dice, no, pero yo no me puedo quedar en esto. Y es que si uno aplica cada uno de estos ejemplos y les cambia los escenarios y deja solamente el guión final, aplica para Colombia. Entonces uno dice, ¿cuántos Sackler hay en Colombia? ¿Cuánta gente en Colombia está lavando su prestigio por medio de la filantropía y de las universidades? ¿Cuánta de esta clase popular, que son los que sobran, no está haciendo nada, pero cuántos sí? Y a lo que voy es porque este libro, que se publicó el año pasado, resultó ser un poco premonitorio en lo que usted decía en ciertas presentaciones. ¿Cuántos Sackler pueden haber en Colombia que lavan su prestigio? ¿Cuántos Jeffrey hay también aquí? Y es lo que uno le lleva a pensar, aunque usted no se centra mucho en este caso. Sí, yo planteé públicamente desde el año 19 que Chile era un viaje al futuro de Colombia, que lo que había ocurrido en Chile iba a ocurrir aquí, porque unos elementos que constituyen la experiencia chilena fueron copiados aquí, porque un aislamiento del grupo de poder de las realidades de la sociedad también había ocurrido aquí. Pero yo yo escribí un ensayo global, es decir, un ensayo sobre el mundo, desde Colombia. No esperar que el mundo viniera acá. Sí, eso pasó, es decir, esa mentalidad colonial de que necesitamos esperar que otros nos interpreten el mundo, no. Es decir, el mejor ejemplo es Estados Unidos nos tiene las mejores universidades del mundo y algunas son magníficas y siguen siéndolo. Por ejemplo, la Universidad de Texas es una universidad magnífica para América Latina porque tiene la mejor biblioteca sobre América Latina que hay en el mundo.
No está en Buenos Aires, no está en Bogotá, no está en Ciudad de México, está en Austin, en Texas. Si les gusta la literatura y quieren estudiar a Borges, a Fuentes, a García Márquez, sus archivos, ¿a dónde van? ¿Van a Buenos Aires, van a Ciudad de México, van a Barranquilla o a Bogotá? No, tienen que ir a Austin porque ellos compraron los archivos. ¿Sí? A mí yo intenté dar esa pelea en Colombia cuando la familia anunció que iba a vender y yo dije, ¿por qué no los compra Colombia? Porque eso sería, no solamente por el gran personaje que fue García Márquez, sino porque va a atraer mucha gente a Colombia a investigar. Es decir, García Márquez está traducido a casi todos los idiomas del mundo y no hubo una sola voz en el Estado colombiano que dice, no, hagámoslo, busquemos la plata, o en el sector privado. ¿Sí? Entonces, Estados Unidos de hecho tiene grandes universidades, pero el lío es que ese conocimiento no sirve ya para reorientar a Estados Unidos. Eso es muy interesante. Y ojo, yo he escuchado, un amigo una vez me dijo, pues en la mejor situación económica, y sus niños iban a estudiar pues sus hijos a universidades Ivy League, pero una vez alguien le dijo, mamándole gallo, bueno, pero pendejo, si usted no tuviera toda la plata que tiene, ¿qué haría para que los hijos? Claro, usted es facilísimo, y su mujer también es riquísima, digo, lo dijo en broma, ¿ven? Pero yo mataría porque mis hijos son a una universidad Ivy League. Entonces, fíjese, así se piensa en muchos lugares del mundo, pero el conocimiento ya no proviene exclusivamente desde allí. Colombia a lo largo de siglos ha sido un proveedor de materias que alteran los estados mentales. Incluso el arte y la literatura, ojo, no solo, porque alguien dirá, las drogas. No, señor, no. ¿Qué es el Museo del Oro? Eso me lo hizo caer, digo, para vergüenza mía. Una vez yo llego con un amigo del Brasil, ¿cierto? Quería conocer el Museo del Oro y al terminar él dijo, me llama la atención que todos los instrumentos que hay aquí, todas las cosas, la representación, tienen que ver con estados alterados de la mente. Y yo, pues tiene toda la razón, claro, está la representación, el vuelo del chamán, ¿sí? La cara la antropomorfa, el ave, es el vuelo del chamán, un estado alterado de la mente. Que alguien dirá, es un estado drogadicto. No, señores, ¿cómo lograron en la inmensidad de nuestras selvas? Por ejemplo, cuando la gente mira el plan del Quindío hoy desde la línea, pues es un plan, pero resulta que hace un siglo, en un libro que debe estar aquí, o probablemente llegará después de que yo lo diga, pues ustedes son muy pilos, que es la reedición del libro de Roethlisberger, el viajero suizo por estas zonas a finales del siglo XIX. Roethlisberger, cuando cruza lo que se llamaba entonces el Boquerón, no la línea, ¿cierto? Y el Boquerón estaba más corrido para acá hacia Salento, como ustedes bien lo saben como quindianos. Cuando se asoma al Boquerón Roethlisberger, ¿qué ve abajo? Un bosque. Todo eso era un bosque inmenso, un bosque tropical, que luego tumbaron nuestros antepasados, en fin, y se convirtió en el plan del Quindío, lo que era la selva del Quindío. Entonces, creo que estas cosas, estos elementos de uno poder indagar estos temas, de uno poder profundizar en ellos, ¿qué es lo que hacen? Y alteran el estado de la mente. Los indígenas no consumían drogas, los pueblos en general no consumían drogas para experimentar placer, para decir, este fin de semana otra vez voy a ir donde el taita que me dé yagé. No, para percibir la realidad de otra manera. Cuando llega a Colombia Schultes, que luego se vuelve en el gran botánico del mundo sobre la Amazonía, pero que viene a encontrar, como ustedes bien saben, un tipo de caucho que los Estados Unidos necesitaban con desesperación, porque las plantaciones de caucho que los ingleses tenían en Malasia, esos países, los había acabado una peste toda, y el caucho se ha vuelto tan estratégico. En Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial se prohíbe tener cosas de caucho, porque el caucho se necesitaba para la guerra y de ahí se lo sustituye, se necesitaba para meterle a las llantas de los jeeps que van a atravesar continentes enteros y otras muchas cosas. Entonces, esos estados alterados de la mente en la historia de Colombia eran para conocer de otra manera la realidad. Cómo los indígenas descubren que una cosa, ¿cuántos experimentos hubieran sido necesarios? Que una cosa que envenena si te entra por el torrente sanguíneo, pero si la tomas no te envenena. ¿Cuántos? Necesitaban de estados alterados de la mente. Luego ellos le cuentan a Schultes, y Schultes pasa como el gran botánico, y Schultes no nos dice quiénes fueron sus informantes. Y es el gran botánico de la historia de Harvard, el gran botánico. ¿Y quiénes fueron los informantes de él?
Pues los indígenas que le explicaron cuál es la zona del mundo que más plantas que alteran los estados de la mente tienen, el Putumayo. Y allí hay unas personas que conocen eso, pero no esta trivialidad del consumo de drogas de hoy, sino el lugar sagrado, el lugar de expansión de la mente para el conocimiento. Entonces, yo lo que propongo es que necesitamos pasar en Colombia a una nueva fase donde nosotros vamos y alteramos con nuestras ideas el estado de la mente de otras sociedades. ¿Sí? ¿Qué hizo Occidente con el resto de los mortales? Alteró nuestro estado de la mente. Llegaba y nos decía, ustedes no pueden seguir viviendo de esa manera, tienen que vivir de otra manera. Que ustedes se comunican por tambores, no, eso ya no es. Vamos a traer aquí el telégrafo. Y entonces la comunicación, hay uno de los libros más maravillosos sobre la historia de la comunicación de un gran escritor de los Estados Unidos. Se inicia, el libro sobre la comunicación, sobre lo que van a hacer las grandes compañías de computadores, se inicia sobre cómo se comunicaban los africanos con el tambor y qué sistema había, eficacísimo, rapidísimo. Pero Occidente llegó y dijo, no, les tengo el telégrafo, y alteró la mente, y la gente dijo, bueno, sí, ya no son los tambores, hay algo más moderno. Hay uno de los aspectos importantes también del libro y es que se centra en Chile y también tiene uno que tomarlo para Colombia, y es como los mismos apellidos graduados de las mismas universidades son los que en últimas hacen parte de estos gobiernos antes del año 2020 del gobierno de Piñera, que básicamente usted lo describe como un convito, ¿no? Como que salieron de los mismos colegios privados, universidades privadas, lo cual hacía que fuera como imposible que alguien de una extracción popular, de un colegio público, de una universidad pública, lograra llegar a esos estamentos. Entonces uno se traslada al escenario colombiano y dice, ¿cuántos de los mismos colegios, de las mismas universidades, de las mismas familias hereditarias del poder son los que nos han estado gobernando durante los últimos 200 años? Sucede esto aquí en Colombia todo el tiempo, pero usted no lo toca, pero igual uno lo trae aquí a colación con lo de Chile. Sí, pero ya es tarea del lector. Pero, digamos, el asunto no es que exista un tipo de colegio o cierto tipo de universidad. El asunto es que un tipo de conocimiento privilegiado y un tipo de relaciones se vuelva monopólico. Ahí es donde está el problema. Porque, y más en el mundo en el que estamos viviendo, porque se pierde la diversidad de criterios con la cual podemos obtener más densidad en el diagnóstico y podemos ser un poco menos desacertados en las soluciones que proponemos. Es lo que yo soy un hijo de la cultura occidental. Este libro también es un homenaje a la historia de la cultura occidental, sin duda. Pero al mismo tiempo lo que yo veo es que esa cultura en la que yo crecí, la biblioteca de mi padre en la que de alguna manera yo también me eduqué, es un sesgo muy, muy monopólico hacia un aspecto del conocimiento que es el que se obtiene a través de la razón. ¿Sí? Hay otras formas de conocimiento. Esto no es, por supuesto, ¿cómo llamarlo? No es la partida de función de la razón, no, en lo absoluto. En lo absoluto, es decir, los griegos combinaban el surgimiento de lo que hoy llamaríamos la ciencia, la filosofía, materias bien abstrusas, ¿cierto? Bien difíciles, lo combinaban con la comprensión de que, por ejemplo, el sistema de médico de Esculapio. El sistema médico de Esculapio incluía los sueños. Incluía que tú como enfermo ibas a un santuario, ¿sí? Y en unas condiciones, arboledas, seguramente el ruido de cañadas, en fin, las aves, es un lugar bello, dormías y en el sueño, en esa preparación, seguramente en la tensión interior, aparecía parte de la respuesta a tu enfermedad. ¿Sí? Estaban los médicos, pero al mismo tiempo se comprendía que había otro conocimiento que el médico no tenía. Hoy vamos y ¿qué ocurre? ¿Sí? ¿No, hombre? No levantan la mirada hacia uno, pobrecitos, porque no tienen tiempo, porque la EPS les ha hecho tiempo, ya no la EPS, la prepagada se volvió igual de terrible, igual de terrible. Y una pregunta, oiga, ¿cómo es su nombre? Lo hace una pregunta, ¿usted tiene trabajo? ¿Y el contrato cuándo se lo renuevan? ¿Y eso le da mucha tensión? No, pero entonces la tensión tengo que incluirla aquí, que usted está en una situación de tensión berraca, ¿cierto? Oye, y una pregunta, y me perdona, es de respeto, pero la carestía nos está dando a todos. ¿Usted cómo le ha ido con la carestía? No me alcanza ya, lo voy a hacer de aquí muy franco. ¿Sí? En la casa comíamos carne, eso desapareció la carne en la casa. ¿Verdad? Pues le digo aquí nos están tan bien apretando y yo le digo a mi mujer, eso vamos a terminar solo en huevos y eso.
ya eso introduciría otros elementos, ¿sí? Que no es el Excel, porque además la razón, que es una creación poderosísima, ha terminado en Excel. Lo que cabe en el Excel existe, lo que no cabe en el Excel no existe. Entonces, yo lo que planteo es, necesitamos, y vuelvo a insistir, yo soy un hijo de la razón. Este libro es una muestra de ello, ¿cierto? Es un trabajo de muchos años, independiente, no me lo pagó nadie, no me contrató nadie, no le presenté un proyectico a alguien, no, ¿cierto? Decidí retirarme de todo para sentarme a escribirlo, un año. Llegó la pandemia, por fortuna, entonces ya cualquier intento que tuviera de viajar unos meses se acabó, entonces o lo escribía o lo escribía. Sí, es que es en última lo que uno logra entender el libro y logra apreciar, ¿no? Es ese rigor y como usted bien lo dice, cita y cita y cita a cada una de las personas que están allí. Muchos de los que sobran, ¿cómo hacen, cómo hacer para que no sigan sobrando? Porque están los que sobran que se dedican a la resignación, o se dan al dolor, ¿no? No, yo sobro y ya, y entonces estudié, tengo un doctorado, pero me tengo que ir a Estados Unidos a lavar baños, cosa que conocemos todo el tiempo. Pero ¿cómo hacer para que no sobren, para que no pasen de tener todo el tiempo lástima y lleguen más a la acción, como lo hicieron muchos de sus antepasados? No se queden ahí como en resignarse y en quejarse, pero que también ser de los que sobran, no los tilden de frustrados, resentidos, sino que hay una conciencia de que no es que no hay oportunidades para todos, están cerradas las oportunidades. Los cuantos que las tienen son unos cuantos mínimos. Yo estaba mirando y pues han aparecido muchas mujeres escritoras, ¿verdad? Pero si miramos las fotos todavía hay un mayor imperio de lo masculino mirando hacia el pasado, ¿sí? Se está reencontrando escritoras colombianas, por ejemplo, que no fueron publicadas y luego desaparecieron. Entonces yo haría un ejemplo concreto de nuestra propia sociedad. La primera mujer que estudió en la Universidad Nacional de Colombia tenía un apellido alemán, su segundo apellido era Umaña, y ella tenía un hermano que era cura de apellido Torres Umaña, de clase alta bogotana. Él luego se va a hacer famoso como el cura Camilo Torres. Pero el cura Camilo Torres era un cura de clase alta bogotana. Después la gente se olvidó del parentesco, o escondió ese parentesco. De pronto uno entraba a la oficina de alguien y había una foto y uno decía, ¿ese no es su papá con el cura Camilo? Sí, es que éramos primos, me dijo alguien una vez. Hoy lo vuelven como ya, pues entonces vuelven a rescatarlo algunas familias muy poderosas y presidenciales del olvido. Pero es interesante, fue la primera mujer que fue a estudiar a la Universidad Nacional de Colombia. Y eso fue en los años 30, creo. ¿Y por qué ocurrió? Las mujeres sobraban en la educación, ¿cierto? Había unos colegios muy buenos, ¿cierto? En los que las mujeres les enseñaban el colegio de monjas francesas, ¿cierto? El Sacré-Cœur, Sagrado Corazón, y a las mujeres les enseñaban unos oficios, unas habilidades francés, pero ya para profesiones no se las pensaba. ¿Cómo ocurre ese cambio? Primero para las mujeres de clase alta y media alta, y luego para las mujeres de clase media. Eso es bien interesante. ¿Cómo dejaron de sobrar las mujeres en Colombia? Todavía no todas. Las mujeres de sectores populares la vida les toca muy duro, muy duro. Y hay mujeres de clase alta también sometidas al estatus, ¿sí? Porque no puedes trabajar, porque es que entonces, sí, todavía hay eso, ojo. Es decir, en los dos extremos, en la clase más alta y en la clase más popular, y alguien me dirá, está loco, no, lo digo porque lo conozco, ¿sí? Hay mujeres sometidas a un corsé muy duro. En la clase popular, porque la lucha por la supervivencia es inmensa, porque los hombres somos unos vagancios, ¿sí? El rol masculino, eso no es un tema que trato aquí, pero uno de los líos del mundo contemporáneo es el quiebre del rol masculino. En la medida en que estamos siendo sacados del papel machista, nos desplomamos, no sabemos qué hacer. Bien. Yo tengo varias hipótesis sobre lo que ocurrió. Una de ellas es un debate dentro de las familias, que se empezó a dar dentro de las familias, que no siempre provino de las mamás, que provino también de muchos padres, que empezaron a decir, claro, porque recuerden ustedes, en clase alta, ¿qué hay? Hay una tensión interna en una pareja entre, bueno, no solamente en clase alta, en todas las clases sociales, pero en clase alta pues hay unos bienes indudables, ¿no? Y es
los bienes de en cuanto son míos. En ese entonces no existían las capitulaciones que hoy se hacen, ¿cierto? Antes de casarse, pues fírmame aquí, pues porque es que esto yo lo heredé de mi papá y comprenderás que... Pero verdad, pues bueno, te amo tanto que te firmo las capitulaciones, ¿sí? Bueno, entonces empezaba una cosa de muchos padres de decir, bueno, y mi propio patrimonio lo va a manejar un baudulaque. No, yo quiero que mi hija estudie, ¿sí? Mi abuelo materno, un hombre que seguramente sería machista, ¿cierto?, se arrodilló ante una de sus hijas para rogarle que estudiara. Eso es una cosa que está en nuestra familia, porque aquí se termina creyendo que si no hay una ley, no, algunos cambian porque empieza un proceso natural. Los más poderosos son los que empiezan desde la misma gente. Y entonces empezó, claro, las mujeres también intervenían. ¿Por qué la niña no puede estudiar? Familias acomodadas, ¿qué hacían? Por ejemplo, un caso, la primera tal vez colombiana que tuvo un doctorado, era por el lado materno tal vez, ya no me acuerdo, era sobrina de un presidente colombiano. Y entonces, pues, ¿dónde estudia? Y entonces ella empieza a fregar y entonces logra que el papá pida y que el papá termina siendo nombrado en una cónsul. ¿Sí? Miren todas las cosas que la gente empieza a inventar. Estoy hablando de la gente de mucho poder, pero recuerden que ¿a quién imitamos los seres humanos? Al que tiene prestigio, al que tiene riqueza o no, ¿sí? Ese es el punto que los seres humanos imitan. Por eso las ciudades nuestras son un desplazamiento continuo de los ricos hacia un lado y el resto de la sociedad persiguiéndolos, ¿cierto? Si se fueron a ir para el norte, pues me voy a ir para el norte, ¿sí? ¿O no? Si se van a ir al campo, pues me voy a ir al campo. Si van a ir a la Puebla, pues yo por lo menos me compro una casita en la mesa, ¿sí? Estoy mamando gallo también, pero es una cosa así. Sí, entonces fue dándose este proceso, pero surgió de una cosa interna. No terminé de contar esta historia. Entonces el papá es nombrado porque a ella no la podían nombrar, una mujer sola, ¿cómo la van a nombrar? No está casada, no es de. No se acuerden que es que hasta hace poco las mujeres eran de, eso ya se nos olvidó, y todavía algunas mujeres son de. ¿Sí? Y entonces nombran al papá cónsul en una ciudad de California para que ella pueda estudiar, si mal no recuerdo, estudió en Berkeley. Y no olviden ustedes que el resto de la gente va oyendo, ¿sí? A mí a veces me asombra cuando la gente delante de su conductor habla como si el conductor fuera un robot y no oyera. Y yo después los digan, hablen y hablen para que después se quejen de por qué la gente se revolvera contra ustedes, ¿sí? Sí, porque hablan como que si la otra persona no tuviera un criterio, no fuera y le comentara a su familia, etcétera, etcétera. Entonces, fíjese que muy rápidamente Colombia, que en otros casos nos ha costado tantos hacernos modernos, muy rápidamente en la clase media alta y en la clase media se hizo moderna frente al rol de las mujeres, muy rápida en la educación, comparado con otros países similares a nosotros. Caso de Chile, por ejemplo. Ajá. La misma Argentina, claro, países digamos de mayores tradiciones. Entonces ahí hay un elemento interesante. Entonces yo soy muy convencido, yo le tengo mucho escepticismo a los cambios que nos prometen por decreto. Es mejor el cambio natural. Claro, que ayude el decreto. Por ejemplo, ¿qué ayudó? Olaya Herrera, año 32, 31, 32, expide un decreto tal vez que es el que establece el derecho de las mujeres a ir a la educación secundaria. Es decir, ya es un derecho de las mujeres, no simplemente que pueda ir porque ya es un derecho. Entonces también fue acompañado de herramientas, es decir, había unas mujeres que debatían también con la gente de poder. Y debatían, bueno, ¿y las mujeres qué? Es decir, eso es un elemento, sí, es una historia del todo no escrita, tremendamente apasionante. Y esas son las historias que a mí me inducen esperanza. Sí, porque muchas mujeres hubieran pensado en eso, ¿cuándo yo podré estudiar? ¿Cuándo podré estudiar? Que es la pregunta que se harían los que sobran hoy. ¿Cuándo voy a poder ser el dueño de mi propio destino, estando tan bien preparado y siendo de una de las generaciones mejor preparadas de la historia, como usted mismo lo plantea? Esa sería una pregunta que quisieran responderse mucho. Sí, yo creo que, ¿qué pasaría en Colombia si la gente de talento le hiciera huelga a brazos caídos a la casta política? Sí. Sí, pero entonces la gente dice, sí, políticos, tampones, bandidos, pero es que me toca. Hay momentos en que tenemos dilemas ante nosotros, ¿sí? Dilemas ante nosotros. Y yo creo que esos padres que tenían ese dilema, la inercia del pasado,
que la hija se vaya a un sitio no acompañada de nadie, donde la mayoría son hombres, porque recuerden lo que era ir a la universidad en aquel entonces. Hoy en muchas carreras las mujeres son mayoría, pero en aquel entonces era sola, es decir, todas esas cosas, sola, salir sola. Y muchos padres vencen están ante un dilema. Una de las cosas que mi libro plantea subrepticiamente de Contrabando lo meto es, uno tiene una responsabilidad, porque vivimos como adolescentes eternos, como ahora hablábamos, echándole la culpa a otros. La casta política, pero también cuál es la responsabilidad de uno frente a esos dilemas. Es decir, tamaño nivel de corrupción que existe en Colombia existiría si no hubiese un sector de la sociedad que también vive de la corrupción. No solo los políticos viven de la corrupción. A mí no me termina de asombrar el caso de este bandido de Caldas, que era dueño de ¿cuántos alcaldes? ¿De cuántos alcaldes era dueño? Es decir, un señor que no era brillante, perdónenme, lo respeto como ser humano, pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo? Y que en 4 años se mete en la comisión de presupuesto de la Cámara y empieza a ser dueño de esa cantidad de contratos. ¿Dónde estaba el presidente de la República? Hasta donde las personas que han leído parte del expediente dicen, si la justicia actuara se caería toda la estantería solo con ese mini caso. Porque ese es un mini caso. Él cayó porque no era importante, no estaba bien conectado, ¿cierto? Era un señor ahí de Caldas y entonces dicen, quememos a ese. Y armaron un ruido y seguramente se nos pasó por delante otra corrupción gigantesca. A mí siempre que hay un escándalo me digo, ¿cuál estarán tapando? Como cuando cae una mula del narcotráfico. Claro, porque miren la rapidez, miren esta eficacia de la justicia, la rapidez con que se sabe, solo falta que la representante a la Cámara por el Quindío vaya a la cárcel. Todos los otros ya los tienen listos, ¿cierto? Los alcaldes ya contaron, ya confesaron, ya hay testigos, ya hay todo tipo de cosas. A mí me queda una última pregunta antes de pasar a preguntas del público, y es, hablamos de este levantamiento que hubo la Revolución Francesa, que en parte lo que usted toma como la alegoría a María Antonieta, ¿no? Las monarquías eran, pues ellos decían que eran elegidos de Dios y el pueblo tenía que aguantarse hasta que hubo un punto en que no aguantó más y era imposible creer que había un mundo sin monarquías. Luego se instaura ya lo que tenemos en este sistema. ¿Es posible que exista una nueva sociedad sin el capitalismo? Porque pareciera que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. ¿Es posible ya con tanto levantamiento, con tanto inconformismo, con tanta petición de cambio de una forma natural? Obviamente no ya, pero sí que empiece como a crearse un cambio de sistema. Lo respondería con una analogía. En la época del feudalismo o de la aristocracia era imposible imaginar que no fuese un aristócrata quien detentase el poder o una persona de lo que llamaban sangre real. Era imposible. La monarquía. Sí, salvo, qué sé yo, Cromwell en Inglaterra. Hay un sueño, los sueños son muy importantes. Cuando es niño, Oliver Cromwell, quien luego será Lord Protector de Inglaterra, más que un rey, llega a la escuela. Él no era aristócrata, él era de la gentry, que es de la burguesía, ¿cierto? La naciente burguesía. Y él llega a la escuela, al colegio, y le dice al profesor que había tenido un sueño en que él era rey. Y el profesor lo castiga duramente, porque era un sacrilegio. ¿Cómo un niño que no era de sangre real va a tener un sueño? Y lo extraordinario es que el sueño fue profético. Hay un libro precioso del conde Ciruela, el hijo de la duquesa, fallecida duquesa de Alba, que ha tenido 2 editoriales magníficas, una Ciruela y ahora una nueva que vendió la Ciruela por un pocotón de plata, pero lo hizo trabajando, y una muy buena editorial, y tiene otra editorial que se llama Atalanta, que debe haber libros de Atalanta, y tiene un libro sobre sueños, de historias, uno de Descartes magnífico, el poder de los sueños, algo que Occidente, cierto, fue disminuyendo y lo dejó como una anécdota por allá marginal. Entonces, ningún sistema es eterno. Los que tienen un sistema, la casta política colombiana opera sobre el tema, si nos vamos nosotros esto se acaba y seguirá una robadera peor que la nuestra. No, ¿por qué? Digamos, hay países que no tienen casta política, que tienen políticos. Ojo, es distinto un político de una casta política, de alguien que cree que por ser político el resto tiene que ir a humillárseles, ¿sí? De alguien que cree que por ser político tiene derecho a la impunidad, ¿sí? Ese tipo de cosas. Pero hay sociedades, por ejemplo, en Suiza los políticos son prácticamente invisibles y el país funciona perfectamente. Y no es que no haya políticos, pero es que son tan importantes como lo es el médico. No es tan importante como otras profesiones. Aquí unos señores analfabetos
creen que son más importantes que el resto de la sociedad. Pero el lío es que nosotros lo permitimos. Ahí es donde está el lío. Se gradúan de doctores. Claro, de acuerdo, pero ahí es donde está el lío, porque es decir, ellos se sostienen sobre nuestros hombros. Martin Luther King, entiendo que dijo que a uno no se la montaban si no agachaba el espinazo. Yo lo que creo es que uno debe intentar poner eso en práctica, a su manera, poco a poco, sí, pero hay, como hicieron los hombres y las mujeres que provenían de un mundo tremendamente machista, mucho más que el nuestro, pero hombres y mujeres dijeron, mi hija tiene derecho a estudiar, la niña tiene derecho a ir a las mismas cosas que el hijo, y encontraron la manera. Y hoy eso ha enriquecido, muchos extranjeros llegan y se asombran de la presencia inmensa de mujeres en Colombia en lugares de poder. No todas las mujeres, vuelvo a subrayar, para muchas mujeres, para la mayoría de las mujeres de los sectores populares, esa tarea está por ser llevada a cabo. Sí. Juan Carlos, muchas gracias. No, ya las preguntas del público, si ustedes las tienen, muy amable. A ti.